Bueno, José Carlos, ¿estamos en descanso? Sí, ya Bueno, estamos listos. ¿todavía no nos oye Jalife? Doctor Jalife, ¿ya No nos oye? está, lo tiene bloqueado su teléfono. Sí. Y los itamitas, no creo. Doctor, buenas tardes. Ya empezaron Bueno, los ya el grupo de Krause y de Gutmann y el checomaleño Camín, toda esa fauna, ¿no? Bueno, ¿qué pasó, doctor? No. Buenas tardes, doctor. Encantado, un placer. Te quiero saludar, Alfredo. Sí. Me da mucho gusto verte, he seguido tus pláticas. Qué amable. Y pues vamos a escucharte. Sí, ya, gracias. Entonces te dejo la palabra a Gerardo Minto. Sí, que por favor no me haga ahí una presentación de mi currículum. No, tengo medalla de oro en kinder. Por favor, nada más, el mejor currículum es el epitafio. Mejor que te deje hablar. Sí, el mejor currículum es un epitafio, y yo mi epitafio ya lo tengo. Aquí yace el proyecto de una utopía. Muy bueno, muy bueno. Sí, me quedé el proyecto ya. Muy bueno, doctor. Bueno, es un gran honor estar con ustedes. Gracias. Como Recibe siempre, un abrazo. yo nunca cesaré de alabar, literalmente alabar, al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con quien tengo el placer de colaborar ya casi una generación, por una sencilla razón, porque ustedes se adelantaron con mucha antelación, incluso le dieron cabida a personas críticas como yo, que esa es la UNAM. La UNAM es plural, crítica, muy intensa, ¿no? Donde caben todos los pensamientos. La UNAM es un foro universal, obviamente con enfoque mexicano. Y ya es el logo, ¿no? Por mi raza hablaré el espíritu, y más que nada estamos ligados a Latinoamérica y a Hispanoamérica, pero lamentablemente pues nos han corrido ya hacia el concepto itamita de Norteamérica, un concepto muy geoeconómico, que es se subsume en términos económicos en el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. A ver cómo nos va hoy. Tenemos una Secretaría de Economía que no sabe economía, a ver que Dios nos libre, ¿no? De esas improvisaciones, donde, pues lo adelanto, pues nos van a golpear, el poder hegemónico le va a golpear a Canadá y a México con la cuestión automotriz, donde le van a dar subsidios en Estados Unidos, creo que $15,000, algo así, por cada carro, no sé, no lo he seguido muy bien, pero sé que les van a dar muchos subsidios, lo cual va a afectar la planta automotriz de México. Y además le van a dar prioridad a los sindicalistas de Estados Unidos, la famosa AFL-CIO, que ustedes saben forma parte del Partido Demócrata. Es decir, al final del día, aunque estamos en el TEMEC, pues yo siempre lo he comentado, incluso voy a hacer mi artículo esta tarde cuando tenga los resultados ahí en el famoso portal Sputnik, de que el TEMEC ni somos tan amigos ni estamos tan integrados. Desgraciadamente, tenemos que ser críticos, y esa es la belleza de la UNAM, y yo realmente los felicito, siempre lo he hecho. Tenemos muy buena química con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y ustedes son los pioneros en Latinoamérica de haber sido muy críticos en el sentido cartesiano, muy críticos del modelo del neoliberalismo global, que hoy ya está totalmente fenecido. Es decir, ya al mismo presidente Biden lo acusan de ser socialista. Con eso les digo todo. Bueno, que quería decir esta introducción porque realmente sí les quería agradecer, y para mí lo sabe el doctor Ortiz y lo sabe el maestro Minto. Para mí yo creo que de los grandes placeres que tengo al año es que me inviten a sus conferencias. Para mí realmente me satisface y me da plenitud primero que nada, de agradecimiento, y luego de compartir para mí, uno de los mejores centros de pensamiento think tank, aunque no venga en la lista que hacen los neoliberales,
que vengan uno de los mejores think tank de Latinoamérica. Bueno, dicho esto, no sé, maestro Minto, Sí, mi parece ser estimado que doctor. Giselita, mi asistente, les envió mi ponencia, ¿no? Sí, si no la puede mandar desde ahí mismo, Giselita, no hay ningún problema. No, pero ya la mandó, ya la tienen ustedes. Ya la tienes, José Carlos. Sí. Perfecto, doctor. Perfecto, Sí. doctor. Bueno, ahí está. Vean, esta es una idea. Doctor. Gracias. El maestro Minto le gustó, oyó algo al respecto. Yo creo que es un tema, en Latinoamérica como que no existe la inteligencia artificial y a veces me pregunto si existe la natural, porque no estamos abordando el tema del siglo XXI que ya está en curso, sobre todo la inteligencia artificial. Lamentablemente Latinoamérica no está jugando en el ámbito tecnológico, salvo Brasil yo diría, con sus bemoles, pero yo incluso comento que la 4T ya debe estar pensando en la 5T, que se escriba con T de tecnología. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de la geopolítica de la inteligencia artificial, y realmente se los digo, de entrada, hay 2 jugadores, quizá 3, que son China, que ya va muy adelante, 15, 20 años, eso lo dice la propia gente del Pentágono de Estados Unidos. Vean, una de dos, o es cierto o la otra lo hacen para impulsar un mayor gasto del complejo militar industrial digital. Yo ya le agrego la palabra digital, porque hoy estamos en ese mundo, en la dualidad del ciberespacio, la carrera ya armamentista en el espacio, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita lo vamos a ver en detalle. Entonces, y hay grandes pensadores que han abordado este tema y ahorita de eso va a versar la charla de hoy, sobre todo la interacción. No sé, maestro Minto, ¿van a haber preguntas y respuestas al final o no? Sí, para sí, medirme. Doctor. Sí, doctor, si hay algunas oportunidad, bueno, tenemos sí, contemplado. me voy rápido. Yo creo, no calculo más de media hora. Puede haber quizás cuarto de hora o media hora de preguntas y respuestas, ¿no? Creo que sí, doctor, tenemos el canal hasta las 2 de la universidades. Sí, tenemos el canal hasta las 2 de la tarde, doctor. Fabuloso. Bueno, qué bueno que tengo límite. Bueno, ahí va, vamos con la primera, por favor. Ok, doctor. La primera, ahí tienen la nueva dicotomía del siglo XXI, la inteligencia artificial de China contra Estados Unidos. Vean, la dicotomía de izquierda a derecha es necesaria, pero ya es insuficiente. Acuérdense que es una dicotomía que viene, el concepto izquierda-derecha era la forma en que se sentaban primero en el Parlamento británico, con Carlos II, que luego fue decapitado en el siglo XVII, y luego en el Parlamento francés, en la Assemblée, ¿no? La Assemblée Générale, la Asamblea Francesa, donde los girondinos, que eran conservadores, realistas, se sentaban a la derecha y los jacobinos se sentaban a la izquierda. Ahí viene ese concepto de izquierda y derecha. Es un concepto topográfico que luego se ideologizó, sobre todo ya con la siguiente dicotomía en la post-era industrial, ya saben todo lo de la época de Ford, etcétera, con la lucha entre la ex-URSS, la Unión Soviética, y los Estados Unidos, donde todavía era válido usar izquierda-derecha. Era todavía creíble, pero hoy ya es insuficiente. Incluso lo digo con humildad y rigor, yo aporté un nuevo concepto que ya está gustando, incluso lo puedo decir, en los grandes centros de pensamiento o think tanks ya se usa, que es que uno siempre tiene que hacer su propia autocrítica. Y yo manejé el término de globalistas versus nacionalistas. Y así estaba la dicotomía del mundo, incluso todavía persiste hasta cierto punto. Porque vean, hay mucho travestismo en esto de izquierda y derecha, por eso digo que es insuficiente. Cuando se encuentra uno con izquierdistas, entrecomillados, que están con la globalización, bueno, pues ya esto ya se deformó, ya está totalmente distorsionado. Y el mejor ejemplo, lo cito, nada menos que a 2 ex primer ministros de Gran Bretaña, y ellos abiertamente lo dicen, abogan por un gobierno mundial, así literal, que son el ex primer ministro Gordon Brown y el ex primer ministro británico también,
Tony Blair, que son, entrecomillados, del Partido Socialdemócrata o Laborista, realmente, de Gran Bretaña. Bueno, y en México, lo digo sin chanfle, los chuchos, los famosos chuchos del PRD, pues votaron la reforma energética y son neoliberales. Entonces, por eso esos términos ya no quiero decir se prostituyeron porque es muy fuerte, pero ya están distorsionados y deformados y ya no dan la idea realmente de cómo está el planeta. Entonces, el planeta en esta fase está viviendo intensamente la dicotomía entre globalistas y nacionalistas. Ahora, incluso el término nacionalistas a mí ya no me está gustando mucho y es ahí donde hago mi autocrítica, que sería soberanistas, me gusta mucho más. Obviamente hoy en este mundo, en un planeta único, azulado, etcétera, azulado con Z, obviamente, cualquier nacionalista o soberanista tiene que tener visión universal. Y ahí tienen ustedes, porque ya los desafíos hoy son universales más que globales. A mí esa palabra de globales también va con chanfle porque ya tiene una connotación mercadotécnica de propaganda. Entonces yo diría universales, me gusta más. Y pues de ahí viene también la palabra universidad. Por eso yo soy más proclive a la palabra universal. Bueno, dicho esto, y hoy realmente la nueva dicotomía del siglo XXI es esta, la inteligencia artificial. Y hoy tenemos a dos gigantes de la tecnología, cada quien con un sistema ideológico totalmente diferente, que es el del Partido Comunista Chino y el neoliberalismo globalistas de los Estados Unidos, que pese a que Biden se ha corrido relativamente a la izquierda con su grupo del Squad, que es ese grupo de los millennials que encabeza Alexandra Ocasio-Cortez y además aliados con Bernie Sanders y Elizabeth Warren, digo que son muy fuertes, pues realmente el Partido Demócrata en Estados Unidos es una coalición. Y ya lo vimos en la elección de Virginia, pues realmente se corre el país, no solamente en Virginia, todo lo que pasó el 3 de noviembre en las elecciones parciales, el país se corre, dentro del Partido Demócrata se corre al centro izquierda y dentro del Partido Republicano se corre al centro derecha. Esto es muy importante entenderlo. Como en México, lo digo también sin chanfle, las elecciones del 6 de junio corrieron a Morena y al país y a la 4T, lo corren al centro izquierda. Si uno no entiende esto, pues se va a perder mucho de la geometría política. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ya lo tienen, nada menos. Pues hoy sería la máxima potencia militar del mundo. Le lleva ya 20 años de delantera a Estados Unidos, sobre todo en materia de armas hipersónicas. Rusia hoy tiene el famoso Vanguard, que es un misil que tiene 20 veces la velocidad del sonido, entonces se le conoce como 20 Mach o Mach 20, ¿no? Así se dice en inglés. Y es el primer lugar, lo reconoce el mismo Stratcom, que es el Comando Estratégico de Estados Unidos. A mí me gusta un dictum muy nuestro en México, que es penalista, que a confesión de partes, relevo de pruebas. Es decir, si ya un Stratcom, que es el Comando Estratégico de Estados Unidos, acepta el liderazgo en materia hipersónica de Rusia, entonces yo que me voy a poner a discutir con caricaturistas del quinto mundo. No tiene sentido. Uno va directo a las fuentes primarias. Entonces, y luego en segundo lugar ya viene China. Quizás Estados Unidos está abultando mucho de que China ahorita acaba de hacer una prueba que le dio la vuelta al mundo y que pasó por la Antártida, etcétera, y que evade y evita y elude los radares de Estados Unidos. Yo no sé qué tanto es propaganda o es real. China lo ha negado. Rusia como que está muy circunspecta al respecto. Son los que pudieran opinar. ¿Cómo va a opinar alguien que ni sabe que es un arma hipersónica? Bueno, pero ya saben que en México se da de todo. Los más ignorantes son los que más hablan, desgraciadamente. Entonces, vean lo que dice nada menos que
que el zar Vladimir Putin, cito, la inteligencia artificial es el futuro, no solo de Rusia, sino de toda la humanidad. Ello traerá colosales oportunidades, pero también amenazas que son difíciles de predecir. Cualquiera que lidere la inteligencia artificial controlará el mundo. Se cierra la cita. Entonces, hay más claro ni el agua. Entonces, bueno, el agua no contaminada. Y entonces la siguiente, por favor. A lo que quiero llegar es que también Rusia, lo que pasa es que Rusia se ha militarizado más. Ellos están en una fase defensiva porque saben que les traen ganas, ¿no? Obviamente. Ahí tienen todos los puntos de tensión en Bielorrusia, ahora de nuevo, en Ucrania, en el Mar Negro, cosas que ustedes saben mejor que yo. Bueno, entonces, vean, esto lo dice nada menos que un prodigio de origen francés, Nicolas Chaillan, que es un gran inventor, que acaba de renunciar a su puesto de jefe de ciberseguridad del Pentágono. Y él formaba de la US Force en 2019. Entonces le comentó al Financial Times que también hay que tener cuidado en esto. Aquí es la misma lectura de dos cosas una. O es cierto, y deben estar pues alertas también en Estados Unidos, sus centros de mando, o están abultando el peligro chino con el fin precisamente de procurar un mayor gasto militar, presionar al Congreso para ello. Vean, se los digo de entrada, si uno consulta CIPRI, que para mí es la mejor fuente en gasto militar, SIPRI, yo lo consulto desde hace 30 o 40 años, que son suecos. Ahí tienen ustedes el gasto militar de Estados Unidos y de China. No hay comparación, sobre todo cuando ven ustedes la proporción del PIB, y si es per cápita. Como dice que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes, mientras que China pues ya anda en más de 1.400 millones. Entonces dice Chaillan, comenta que China lleva una delantera de 20 años a Estados Unidos, lo cual pulveriza todas las suputaciones al respecto, al menos que se trate de un ardid para que el Congreso incremente su gasto militar en el rubro de inteligencia artificial y de paso obliguen a los gigantes de Silicon Valley, sobre todo el GAFAM, ¿no? Aunque muchos me dicen, bueno, es que Microsoft no está en Silicon Valley, está en Seattle, Washington, y es cierto. Bueno, pero ya cuando decimos Silicon Valley, pues ahí vienen los gigantes, que son, ya los conocen, GAFAM, ya saben que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Y precisamente a colaborar más estrechamente con el Pentágono en el segmento de la ciberseguridad, donde sí realmente Estados Unidos viene en tercer lugar. La siguiente, por favor. No, ya vimos que ya van dos rubros donde Estados Unidos viene en tercer lugar. Ya vimos que en inteligencia artificial y en armas hipersónicas. Y ya no se diga en ciberseguridad, pues ya estaríamos en 3. Ahora, Rusia también tiene su investigación y desarrollo en inteligencia artificial, pero es más de corte militar. Y como son secretos de Estado, pues se permean muy poco. Chaillan, dimisionario de la ciberseguridad del Pentágono, cita: no tenemos una oportunidad competitiva para luchar contra China de 15 a 20 años. Ahorita al final van a ver que también opina lo mismo, pues nada menos que el mandamás del comandante de las fuerzas conjuntas del Pentágono, que es el máximo de rango militar del Pentágono, que es el general Mark Milley. Luego dice el mismo Nicolas Chaillan que Beijing se encamina, cito, al dominio global debido a sus avances en inteligencia artificial, aprendizaje automático y capacidades cibernéticas. Cierro la cita, por lo que, abro la cita, China está lista a dominar el futuro del mundo, controlando todo, desde las narrativas de los multimedia hasta la geopolítica. Vean qué interesante. Quizás esté abultando, exagerando. Bueno, lo que sí podemos decir, por eso se los digo abiertamente y además con humildad y rigor, yo fui de los primeros, para no decir el primero, que planteó hace 9 años el nuevo orden tripolar, que ya lo acepta el Pentágono, lo acaba de aceptar la semana pasada en el Foro de Seguridad de Aspen, nada menos también que el mismo general Mark Milley, que es el mero del Pentágono, donde dice y acepta que el mundo hoy está ya en una tripolaridad, no lo digo en orden, de Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, la siguiente, por favor.
Y ahí tienen, vean, este es un libro que es importante porque lo hace un chino que trabajó para una de las transnacionales del GAFAM allá en Beijing. Se llama Kai-Fu Lee. Y vean, precisamente habla del nuevo orden mundial. Acuérdense que este término del nuevo orden mundial lo manejó primero, o entre los primeros, lo manejó el papá de Baby Bush, que fue exdirector de la CIA, ex embajador de Estados Unidos en China, y padre de un presidente, que es su hijo, Baby Bush. Y entonces vean cómo él habla de las superpotencias, ni siquiera cita a Estados Unidos, cita a China como tal y a Silicon Valley. Y yo creo que esa es la preocupación del Pentágono, porque el Pentágono, ustedes recordarán, son los que inventan el ARPA o el DARPA, que es la matriz operativa de toda la cuestión de Silicon Valley, toda la cuestión del Internet. Pero ahora están tratando de que ya el Pentágono está tratando de recuperar el control para precisamente paliar sus carencias en materia de inteligencia artificial frente a China. Entonces, vean, si usted, este libro yo lo recomiendo ampliamente. Y yo sigo mucho la literatura de China y Rusia, y es muy importante porque además trabajó para una de las transnacionales del GAFAM. Bueno, la siguiente, ahorita vamos a decir lo principal que aborda el libro. Y ahí tienen ustedes las 4 olas de la inteligencia artificial. La primera ola se consolida en 2012. Se trata de algoritmos que son sus motores de búsqueda, sistemas que aprenden las preferencias conductuales, etcétera. Luego, la segunda ola es más de corte empresarial. Pues en la primera ola, quien lleva la ventaja es China, ¿eh? Eso es importante decirlo. En la segunda ola, lleva la ventaja Estados Unidos. Pues obviamente tiene toda la cuestión empresarial a su favor. La base de datos de las empresas, tiene softwares empresariales de Estados Unidos que manejan contabilidad, inventario y gestión de relaciones con consumidores. Y luego la tercera ola, ahí sí parece ser que China lleva la delantera, se trata de la percepción. Digitaliza el mundo físico, aprende a reconocer las facies, así se dice que es la fisonomía de las caras, de los rostros, entiende requerimientos y, entrecomillado, ve el mundo ambiental, borra las líneas entre los mundos digital y físico. Y la tercera, la cuarta ola, es la autonomía. Tendrá mayor impacto en vehículos de control autónomo, drones y robots inteligentes. Ahí quizás estén empatados ambas superpotencias. Bueno, la siguiente, por favor. Y ahí tenemos las 3 economías. Vea, esta me gustó mucho porque lo hace una escritora. Obviamente nos basamos, yo no sé el mandarín, por desgracia, llegué tarde en el ocaso de mi vida y debía haber aprendido el mandarín. Pero pues ya, es un idioma muy difícil. Parece ser que uno tarda en estudiar el mandarín 6 años. Pues yo ya no tengo tiempo, ya tengo 73 años. Tengo otras prioridades. Pero vean, en la UNAM tenemos un centro de idiomas maravilloso. Incluso está la FES, creo que es Acatlán, si no me equivoco. Tiene, parece ser, el mejor centro de idiomas de Latinoamérica, que es también de nuestra casa de estudios, que no hay que subestimar. Estamos rankeados entre una de las mejores universidades de Latinoamérica. Y esta escritora, Hao Jingfang, entonces uno se entera pues por lecturas de traducción, ¿no? Que citan a los chinos. Yo leo mucho en inglés los medios chinos, incluso el de Hong Kong, South China Morning Post, es obligado leerlo diario, así como leo a los anglosajones y a Rusia. Entonces tiene un libro que se llama Beijing Folding, el despliegue de Beijing. Y ella, esta escritora Hao Jingfang, habla, cito, de una ciudad donde las clases económicas se encuentran separadas en mundos diferentes. Yo creo que esto es básico, sobre todo para los que están en el ámbito de la economía, y sobre todo en un centro de pensamiento o think tank, como es el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que para mí es de las mejores de Latinoamérica. Y habla de 3 castas que tienen prohibido juntarse entre sí. Vean lo que es importante.
la élite del primer espacio, que ni se entera qué está pasando en el segundo espacio y el tercer espacio. Vean, el tercer espacio es la subclase que trabaja de noche y duerme de día. Y el segundo espacio, que ahorita lo abordaremos, pues venía a ser la bisagra, ¿no? Entre el primer espacio y el segundo espacio, pero en realidad no tienen mucha conectividad entre sí. Entonces son tres castas que tienen prohibido juntarse entre sí. Y precisamente la Artificial General Intelligence, o AGI, son máquinas pensantes con habilidad de desempeñar cualquier tarea intelectual y mucho más. Poseen la capacidad de singularidad, superinteligencia artificial, y también ostentan la habilidad de entender y manipular al mundo. Ahí lo tienen, ahí lo pueden, quienes les interese el tema, pues lo googlean. Pero se me hace que es muy importante. Vean, realmente en eso vamos a acabar. Es decir, en lugar de llegar, tal como lo pregona, yo soy un gran seguidor de Tomás Piketty, que por cierto, un partido político, no lo voy a decir, y a ver si lo invitamos, ¿no? Doctor Ortiz y maestro Minto, voy a invitar a Tomás Piketty, me voy a ir ahora a Francia a invitarlo, que para mí es uno de los mejores proponentes de toda la desigualdad en el mundo. Tiene libros maravillosos sobre Tomás Piketty, seguramente. Sí, doctor, con todo gusto. Entonces sí lo voy a traer, bueno, lo voy a invitar, yo no traigo a nadie, ¿no? Pero voy a ir a Francia y precisamente en la primavera, sí, voy a tratar de que venga a México. Ya tengo pactada la invitación con un partido político mexicano, y más que nada, pues sería bueno, ¿no? Que ahí diera una conferencia en el Instituto de Ciencias Económicas de la UNAM. Yo sé francés, me propongo desde ahora traducirlo. Ahora, si quieren conseguir y pagar a un traductor profesional, pues obviamente no me atravieso en el camino de la realidad. ¿Cómo no, doctor? ¿Cómo no? Nos ponemos de acuerdo, doctor. Sí, al famoso Tomás Piketty, que a mi juicio ya le deben dar el Premio Nobel de Economía, se están tardando. Bueno, así como traíamos, ¿se acuerdan cuando a Rigi? Exacto, a Tomás, ¿cómo se llamaba? A Rigi, que ya falleció, también, que era el mejor alumno de ¿cómo se llama que hizo los sistemas Mundo? Immanuel Wallerstein. ¿Quién? Wallerstein. Emmanuel Wallerstein. De Brodel. Sí, pero también traíamos al que es hermano del que fue embajador de Estados Unidos en los Balcanes y luego acabó viviendo en San Antonio. ¿Cómo se llama? Nuestro amigo. Ahorita no sabe, que ahorita vive en San Antonio. Sí. Muy amigo de Alicia y de nuestra amiga, la amiga de Alicia, ¿cómo se llama? Bueno, es que hace mucho que no las veo. Bueno, todas ahí del Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, la siguiente, ahorita me acordaré de su nombre. Bueno, ahí tienen ustedes, vean, hoy se habla mucho de la utopía y de la distopía en materia de inteligencia artificial. Ray Kurzweil habla de que es la última frontera para expandir la conciencia propia y conquistar la mortalidad. Bueno, yo aquí, vean, como yo tengo formación de psiquiatría y neurofisiología también, o de formación, como la quieran poner, yo creo que es un grave error querer comparar la inteligencia artificial, que es la prolongación cognitiva que tiene el ser humano en un área específica. Pero acuérdense que el cerebro humano tiene, recurro a los estudios de MacLean. MacLean se escribe MC y luego Lean, que es un gran neurofisiólogo, fue de Harvard, y habla de los 3 cerebros. Entonces, en realidad nosotros tenemos, y en realidad serían hasta 4, porque nosotros tenemos el primer cerebro, que es el reptilio, luego tenemos el segundo cerebro, que es el de las emociones, que es el cerebro, y luego tenemos la neocorteza, que es el nuevo cerebro. Pero en realidad hay más, porque en la parte de la neocorteza donde operan las funciones cerebrales superiores, tenemos en la parte frontal, tenemos el lóbulo prefrontal, y ahí es donde se asienta todo el conocimiento, la programática, la planeación a futuro, toda la cuestión cognitiva. Entonces yo creo que es un error. La parte esa del cerebro, del lóbulo prefrontal, que es eminentemente cognitivo, sí podemos decir que la inteligencia artificial
lo va a mejorar mucho. Hoy ya saben, ya hay cualquier máquina de inteligencia artificial, le gana al mejor ajedrecista del mundo. Ya están hechas las pruebas. Sí, pero no tiene emociones. Carece de emociones, carece de ética, de estética, carece la parte reptilia, que además forma parte de nuestra homeostasis, o se llama, es un término muy castizo en neurofisiología, en general en fisiología, la homeostasis con H, homeostasis, que es el equilibrio interno. Y además a nivel galáctico también tenemos otro tipo de homeostasis, que todo versa entre materia y antimateria. Hay que ser muy cuidadosos cuando se hacen estas extrapolaciones muy reduccionistas entre querer comparar al cerebro humano, que es inimitable por estas 3 características que les acabo de decir, yo diría hasta 4 del cerebro humano, con una máquina que obviamente, pues imagínense todo lo que hace, ¿no? Y luego tenemos la distopía, o distopia, no sé cómo se pronuncia, si decimos utopía, pues yo creo que se debe decir distopía, ¿no? Aquí le faltó el acento. Entonces vean lo que dice Stephen Hawking antes de morir, que era el máximo astrofísico británico, que es el descubridor de los agujeros negros, etcétera, y dice, cito, la inteligencia artificial augura el fin de la raza humana. Muy fuerte esto, lo que acaba de sacar. Incluso acaban de publicar un libro, Kissinger y alguien, creo que de Apple, y otro más, que hay que leer sobre inteligencia artificial. Yo creo que hoy es la materia que hay que seguir. Y nosotros, bueno, como latinoamericanos, bueno, por lo menos decir, aquí estamos los humanos, ¿no? ¿Qué van a hacer de nosotros? Nos ni siquiera estamos abordando, ya no, olvídense la inteligencia artificial, el control cibernético de las redes sociales. No estamos legislando al respecto. Hoy tienen un poder bárbaro. Ya no se diga en Estados Unidos, imagínense México. Y Elon Musk, que hoy es el hombre más rico del mundo, ya desplazó a Jeff Bezos. Ya ven que a muchos les gusta, sobre todo a los neoliberales y globalistas, les encantan esos rankings de Forbes. Hoy comenta Elon Musk que es el mayor riesgo al que se enfrenta la humanidad. La siguiente, por favor. Y ahí vean la frase de Larry Fink, que es el mandamás de BlackRock. Hoy ustedes saben que BlackRock maneja de inversiones, así se maneja, así se conoce, manejo de inversiones. Management Under Investment, se conoce en inglés, MUV, Management Under Investment. Está manejando la cifra, escuchen bien y agárrense de la silla, más del 10% del PIB mundial. Maneja 10 millones de dólares o trillones en anglosajón. Estamos hablando casi más de 9 veces el Producto Interno Bruto de México. Una sola empresa llamada BlackRock con este Larry Fink. Y vean qué nos tenía preparada desde la carta de Larry Fink. Esto lo cita el libro de Lee. No crean que es mío. En el libro de Lee, pero llamó mucho la atención su cita en el Foro Económico Mundial de Davos. Bueno, eso también es importante comentarlo. Vean, hoy estamos ante yo creo, una operación de reingeniería neomalthusiana. Esa es mi muy humilde hipótesis. En donde los globalistas, que ya perdieron la batalla en muchos rubros, intentan recuperar su control global mediante lo que hoy están manejando como el Grand Reset o el Gran Reset. No sé cómo se traduce reset, que sería el gran ajuste, reajuste, Y hay un libro que les recomiendo, acaba de ser publicado, pues nada menos por el que inventa el Foro Económico Mundial Global de Davos en Suiza, que se llama Klaus Schwab, que está muy asociado a George Soros, que es el más conocido de los globalistas. Aunque la banca Rothschild es más globalista porque son los que tienen el dinero. Realmente, para mí, desde mis lecturas, Soros es un operador de los Rothschild, la banca Rothschild, que ustedes saben, dominan el mundo financiero desde que ganaron en Waterloo, le ganaron la batalla a Napoleón, y desde ahí siguen controlando las finanzas mundiales. Entonces, el libro de Klaus Schwab se llama Stakeholder Capitalism. Yo creo que es un libro que vale la pena. Ojalá, si nos da vida y nos deja la pandemia el año entrante, yo propongo hacer precisamente la crítica
cartesiana, dialéctica, hegeliana de ese libro, Stakeholder Capitalism. Bueno, y cito la frase, agárrense de la silla antes de que empiece a leerla. Cito, vemos muchos gobiernos fracasando en prepararse para el futuro. Pues cómo no, si los desmanteló la globalización, en temas que van desde el retiro, es decir, la jubilación, y la infraestructura a la automatización y el reentrenamiento laboral. Bueno, ustedes saben que una de las consecuencias de lo que estamos hablando de inteligencia artificial, y eso lo previó muy bien el Star Vladimir Putin, pues ya es la robotización, la automatización. Bueno, ¿y qué va a ser de los humanos? Muy pocos van a tener la capacidad de estar en ese mundo. ¿Qué porcentaje de los que tienen lo que se llama skills en inglés, que tienen habilidades computacionales y de sistemas, van a estar en ese mundo? Muchas profesiones van a desaparecer, muchas, literalmente. Bueno, entonces ahí tienen ustedes como resultado, sigue diciendo Larry Fink, la sociedad se voltea mayormente al sector privado. Vean, este es un verdadero chanfle, al sector privado. Pues obviamente a ellos, pues, imagínense, si un banco que les dije es de manejo de inversiones como BlackRock, pues tiene 9 veces el PIB de México, y eso que México está en el 15º lugar del PIB global, en el ranking. Hemos bajado, Fíjense que México en los 70 éramos la 7ª potencia industrial, y ahora hemos periclitado a pasos acelerados, lamentablemente. A nosotros no nos benefició el modelo de la globalización. Esa es una realidad. Entonces, bueno, además ya ni está de moda, ya está Deutsche Bank, los grandes pensadores, ya nadie habla de la globalización. Los únicos que hablan de la globalización es el ITAM, que todavía no están enterados. Sí, pero ahí es un centro de teología. Ellos no son analistas. No manejan la tesis, antítesis y luego el pensamiento crítico. Ahí no hay pensamiento crítico, lamentablemente, que lo deberían tener. Además es un instituto de 4,000 alumnos. No se va a comparar con nuestra UNAM. Nosotros tenemos por eso tenemos el mejor ranking con la Universidad de Sao Paulo de Latinoamérica. Por eso la universidad tiene casi todas las profesiones, cosa que el ITAM no tiene, porque es un instituto, bueno, con 4,000 alumnos. Nosotros andamos, si no me equivoco, ya en 370,000. Es de lo que es un país, ya la UNAM. Entonces, vean, entonces voltea mayormente al sector privado, por eso pongo SIC, que quiere decir en latín así, y pide SIC que las empresas respondan a desafíos más amplios de la sociedad. Entonces, la idea de ellos es pues quitar la gobernanza o la gobernabilidad de los gobiernos, válgase la redundancia, y quitar el máximo de soberanía para que ya gobierne la bancocracia. Esa es la realidad, está. Lean bien. Y esto viene desde 2018. Es la carta que envía Larry Fink al Foro Económico Mundial de Davos. Entonces pide que las empresas respondan a desafíos más amplios de la sociedad. Bueno, yo creo que no están enterados ni de los resultados de las elecciones en Estados Unidos. La sociedad, bueno, hay que decirle, bueno, defíneme cuál es tu sociedad. No es la bancocracia. Aún sé que hubo un movimiento en Nueva York que era contra el 1%, ¿no? Que se llamaba Occupy Wall Street. Ya se nos olvidó que sucedió hace mucho, ¿no? Y pide que las empresas, tanto públicas como privadas, sirvan un propósito social. Bueno, esto es mera retórica. La siguiente, ya casi vamos a concluir. Y vean, aquí me voy rápido. El problema de la cuestión de la inteligencia artificial, que ya les planteé su horizonte geopolítico, es, bueno, ¿y cuál va a ser su bioética? Fíjense que la bioética es la que conecta la tecnología con el humanismo. Por eso se llama bioética. Y se los digo con humildad y rigor, yo fui quien trajo ese concepto, lo escuché en la Universidad de Georgetown, y yo traje el concepto a México. Entonces ya se lo fusilaron varios, no me quiero meter ahorita en ese tema. Y ahora hasta nos quieren dar clase
de bioética. Bueno, ahí lo digamos. Vean, se los digo, la Facultad de Contaduría y Administración no sé si la tenga otra facultad de la UNAM, tiene el curso de bioética. A mí el que era director me hizo caso por ahí de los años, del año 2000, vamos a ver, hace casi 21 años, ya se me está yendo el nombre, era un personaje fuera de serie, muy talentoso, y adoptó impartir la cátedra de bioética en la Facultad de Contaduría. Esto poca gente lo sabe. Y yo participé para que otra universidad privada, la Anáhuac, incluso tuviese la licenciatura en bioética. Como que eso nos está faltando en el país. Bueno, y vean, este es Anthony Giddens. Ustedes seguramente recordarán quién es Anthony Giddens, una gente muy cercana a Tony Blair. Fue el que manejó la tercera vía, que realmente era un travestismo, porque realmente era un fiscalismo neoliberal. Y dijeron, bueno, ni capitalismo ni socialismo, vámonos por una tercera vía. Bueno, aquí hasta Rosario Robles de Amalia, creo, ¿cómo se llama Amalia? García, ahí se clavaron por las modas, ¿no? Pues no era ropa de vestir, no saben ni los conceptos y se clavan con las modas, ¿no? Y hablan, ya hay que hacer la tercera vía. Nunca entendieron que era una trampa fiscalista, la tercera vía, que realmente era encubrir al neoliberalismo, tal cual, en su parte más cruda. Entonces, Anthony Giddens, que obviamente pesa en Gran Bretaña, y más en el grupo laborista de Tony Blair, de ese grupo globalista, propone una carta magna para la era digital en similitud a lo que adoptó Inglaterra. Fíjense cuándo, en 2015, en el siglo XIII. Esboza intervenciones prácticas de los gobiernos. La inteligencia artificial debe ser desarrollada para el bien común, no estamos en contra. Operar con los principios de inteligibilidad y equidad. Bueno, a ver si la respetan ellos, ¿no? Y luego, respetar los derechos de la privacidad. No lo estamos viendo, ni siquiera con el Internet. Estar basado en cambios de envergadura en la educación y nunca conceder el poder autónomo para dañar, destruir o engañar a los humanos. Bueno, no comment. Yo hice un artículo al respecto. Ustedes saben que hay un dicho en medicina que se maneja mucho, que es primum nil nocere. Lo primero es no dañar. Es el principio máximo de la bioética. Bueno, la siguiente, por favor. Y vean la postura bioética de China. Entonces, Feng Xiang, FX, profesor de leyes en la Universidad Tsinghua, dice, la IA marcará el fin del capitalismo. Ellos ya lo ideologizan, ¿no? Es decir, los chinos tienen un complejo de superioridad con su comunismo. Incluso yo que he estado en Shanghái y he dado conferencias, ustedes saben que Shanghái es donde, bueno, de ahí viene Sun Yat-sen, que es el primer presidente de la República China, y luego ahí se funda el Partido Comunista. Es importante entenderlo. Entonces, y dice, si uno lee la prensa, si uno lee nada más la prensa y las diatribas y libelos de Occidente, pues ya saben, lo peor del mundo es China. Bueno, está bien, úsala como tesis, pero también lea a los chinos a ver qué dicen. Y eso es lo que tiene que hacer una gente que está en una universidad, es ser dialéctico. Si no, ¿cuál es la gracia? Pues ya se vuelve una universidad se va a volver centro de endoctrinamiento o centros teológicos. Esa es la gracia de la universidad, la discusión. Los franceses tienen un dicho maravilloso, de la discusión naît la lumière, de la discusión nace la luz. Eso es lo que realmente hace una universidad. Se va a volver un instrumento del gobierno del poder, pues está perdida. Bueno, entonces cito, si la IA permanece bajo control de fuerzas del mercado, desembocará en un mega rico oligopolio de datos de multimillonarios que cosecharán la riqueza creada por los robots que desplazan la mano de obra, dejando un masivo desempleo a su alrededor. Vean qué fuerte, muy fuerte. La economía de mercado socialista, vean cómo ellos tienen su terminología propia, su lingüística, de China puede proveer una solución. Si la IA, cito, asigna en forma racional recursos mediante los análisis de macrodatos, los big data,
Y si las robustas asas de retroalimentación, lo que se llaman feedback loops, pueden suplir las imperfecciones de la mano invisible, el famoso mercado smithsoniano, mientras se comparte en forma equitativa la inmensa riqueza que crea. Vean, yo también escribí un artículo al respecto en Bajo la Lupa de la jornada. A ver, la siguiente, ya casi para acabar. Vean, postura bioética y biochina, el peligro de la IA que permanezca en manos privadas que sirven intereses de unos cuantos. Bueno, ya sin inteligencia artificial, lo está viviendo Occidente. Este es el problema de Occidente hoy. La misma penetrabilidad de la inteligencia artificial marcará el fin del dominio del mercado cuando solo produce desempleo. No existe una mejor alternativa que la intervención del Estado, el Estado regulador. Capitalismo laissez-faire, el capitalismo laissez-faire, o laissez-passer también, desembocará en la dictadura de oligarcas de la inteligencia artificial que colectan rentas debido a que tienen propiedad intelectual sobre los medios de producción. Esto es digno de debate. Yo no estoy viendo que se esté debatiendo en los centros económicos de Latinoamérica. Eso, por ejemplo, ¿cómo se llama este grupo donde está ahí nuestra amiga Bárcena, Alicia, ¿no? CELAC, no, CELAC, ¿cómo se llama? La de que tiene su sede en Santiago de Chile, que es de la ONU. COPA, no, CEPAL. ¿Cómo? CEPAL. ¿CEPAL? Sí. Exacto, CEPAL. Yo creo que ese debe ser un tema, hay que proponérselo a Alicia, a mi juicio, que es muy inteligente, a mí me cae muy bien. Ahorita ha hecho estudios magníficos sobre toda la cuestión de la pandemia, excelentes. Bueno, luego sigo, exclusiva tecnología de punta o el núcleo de plataformas de la IA. Ya, listo. Bueno, yo creo que el GAFAM se molestó. La siguiente, por favor. Nos están haciendo un complot, doctor. Ahí nos vemos, ¿no? No, Vean, doctor. y ya casi, ya estoy por finalizar. Vean, lo digo con humildad y rigor, hace 9 años yo propuse la emergente tripolaridad global de EU, Rusia y China, no lo dije en orden, ahí está, el mundo tripolar, luego lo acaba de decir Mark Milley la semana pasada, exactamente, creo que fue el 9 de noviembre, así que están más que actualizados. El mundo tripolar de Estados Unidos, Rusia y China, según el Pentágono. Entonces ahí pueden abordarlo, esa es la realidad. Y yo sí veo que en inteligencia artificial también hay que colocar en su geopolítica a Rusia. Vean, la gran sorpresa, y con esto casi concluyo, falta una diapositiva más, la gran sorpresa es que no esté la Unión Europea. Entiendo que Latinoamérica, por razones que ustedes ya conocen, de neomonroísmo, etcétera, no esté. Bueno, y hemos descuidado también esa parte, ¿no? Pero la Unión Europea, esa es realmente la que más me llama la atención. Y otra, pudiéramos decir también que no está India y tampoco está Japón. Porque yo traía la hipótesis hace más de 10 años del mundo hexapolar. En realidad multipolar, pero vean, con 192 países que están, o 93 que están en la ONU, estamos viviendo en un mundo jerárquicamente darwiniano. Y hoy, pues, no es lo mismo el nivel de estas 3 superpotencias, que cada quien tiene una esfera hegemónica en varios rubros, que pues otros países, ¿no? Que son muy dependientes de esta pirámide jerárquica del poder global. A ver, la siguiente, por favor. Y vean, yo concluyo con mis letras 3B, que siempre les ha manejado, para abogar por una geopolítica de la civilización, que tiene que ver con la biosfera. Es un concepto que manejó Vernadsky, que fue del Instituto de Química de Moscú, de origen ucraniano, por cierto, en donde, bueno, nos falta mucho para llegar a ello, en donde veamos al planeta no en forma globalista, sino en forma biosférica, en la que el daño, donde viven todos los seres vivientes de la creación, y donde entendamos que el daño a una de sus partes
constituye el propio suicidio de uno. Y luego la bioética, de la que ya abordé ampliamente, que es el puente entre humanismo y tecnología. Nosotros no podemos perder las dos partes, los otros dos cerebros o tres cerebros de los humanos, que precisamente ahí está el circuito de las emociones, el cerebro reptilio, etcétera, etcétera. Y luego la biodiversidad de todas las especies vivientes de la creación. Por eso, incluso el pensamiento unipolar tiende a su propia autodestrucción, porque no podemos dejar de lado, nada más con un pensamiento único anglosajón, dejar de lado a grandes civilizaciones de antaño y sobre todo pues a nuevas potencias emergentes. Muchas gracias, les agradezco la atención y disculpen la interrupción, que no fue mi voluntad. Muchas gracias, doctor Jalife. Disculpas también, nosotros no sabemos qué pasó. Alguien nos quiere hacer algún complot. Doctor, hay muy y distintas preguntas sobre lo interesante de su ponencia. No sé si guste que las lea. Bueno, no, son bastantes. Si gusta, hasta donde nos dé. No, pero yo creo que unas 10, ¿no? O 5. Ok, sí, no. Bien no, seleccionadas, menos, ¿no? Sí, doctor. Sí, son más o menos como 10. A ver, empezamos. Saludos de Rosy Vázquez, felicidades. ¿Cuál considera usted, cuál considera sería la cúspide de la inteligencia artificial y qué nación opina la alcance primero? Gracias. Bueno, ahorita ya está, la contesto de inmediato, ya está, ya lo está aceptando el mismo Nicolás Chaillan, que viene de ciberseguridad, del Pentágono. Entonces, y bueno, él quizás esté exagerando lo de 15 a 20 años, quizás el adelanto de China sea de 5, de 10 años, no lo sé, eso, a ver qué nos dicen los chinos, yo realmente, lo que leo, ¿no? Y lo que investigo, pero realmente ya está a la delantera, ¿eh? Ahora, en otros rubros, no, por ejemplo, en computación cuántica, pues no solamente es la inteligencia artificial, en computación cuántica están empatados, ¿eh? Estados Unidos y Rusia, vean mi lapsus, Estados Unidos y China. Muy bien, otra. Ok, doctor, de Luis Enrique Martínez Trujillo. Si tomamos en cuenta que no regulamos la cantidad de datos que se puede solicitar del usuario, permitimos el uso y venta de nuestros datos. Es un comentario. Sí, obvio, pues se venden, de hecho se venden. Todos los que estamos en redes monetizamos, querrámoslo o no, caemos en ese juego. Es decir, estamos en una jaula cibernética, eso lo tenemos que entender. No somos ajenos a eso. Sí, a propósito, esta que viene del doctor Joaquín Flores, dice, ese estado fuerte que se propone sea quien controle la inteligencia artificial, ¿no tiene el riesgo de que se constituya en el nuevo gran hermano digital? Sí, siempre hay riesgos, ¿no? Pero aquí yo les hago la pregunta, ¿qué prefieren? ¿La bancocracia que controla o prefieren a un Estado? Pues ahí los ciudadanos tenemos que intervenir. En el Estado todavía tenemos margen de maniobra. Con la bancocracia, dígame dónde la hemos tenido. Pero sin duda, con el Estado sí puede llegar al Estado orwelliano, sin duda. Esos son los riesgos, ¿no? Estamos caminando yo diría, en un camino muy estrecho y minado, que no conocemos. Sí, quizás aquí lo ideal sería que todos nos estemos vigilando, pero yo voy a vigilar a una supercomputadora. Cuando vean, no podemos ni manejar el online en una universidad. Sí. Doctor, ¿qué margen de libertad tendría la sociedad civil? Lo veo cada vez más. Ese término que a mí me encantó, soy muy favorable a ello. Bueno, ahorita yo creo que estamos en el momento, ¿eh? La sociedad, depende de qué sociedad civil hablamos, si la china o la occidental. Además, dentro de la occidental hay muchas sociedades civiles con diferentes grados. En realidad nos tienen totalmente controlados. No quiero ser muy trágico. Vean a Snowden, todo lo que ha escrito sobre el National Security Agency. ¿Desde cuándo nos tienen controlados en todo? Ya estamos viviendo la cárcel. Yo tengo un libro, se llama, creo, La invisible cárcel cibernética. Creo que le voy a cambiar eso de invisible, ¿eh? Hoy ya no es la mano invisible, es la invisible cárcel cibernética del GAFAM. Nosotros en México, vean, todo lo de Pegasus,
NSO de Israel, ahí nos tenían controlados en México, nos tienen controlados, todavía no sabemos qué pasó. Y a un nivel regular, Israel le va bien a nivel cibernética, pero no es potencia, como son los que ya hablamos. La siguiente, por favor. Muy buena pregunta del doctor Flores. Sí. ¿Quién va a implementar las reglas para regular, para regir a la inteligencia artificial? Y creo que depende del país, ¿no? Perdón. Del país. China ya propuso que es el Partido Comunista Chino. Y en Estados Unidos, bueno, yo diría el mundo anglosajón, Giddens, con su precepto de la Carta Magna del siglo XIII, pues tienen ahí su modelo, ¿no? Obviamente, seamos realistas, el mundo anglosajón no va a aceptar las reglas de China, pero no seamos ingenuos. Y China tampoco va a aceptar las reglas del mercado, entrecomillado, de Estados Unidos. Si ahorita en materia chafa, que es los chips, vean todo lo que ha pasado, vean el desabasto global en materia de chips. Y en general, lo que se llama la cadena de abasto global está está muy interrumpida. Hoy tienen ustedes containers estacionados frente a las costas de California en Estados Unidos. Y ya tampoco hay, y luego si entran, si llegan a desembarcar, no están habiendo conductores, ¿cómo se llama? Drivers, conductores de camiones. ¿Alguien lo puede creer en un país como Estados Unidos? Y aquel día Janet Yellen, usted estaba en la Reserva Federal y ahora es la secretaria del Tesoro, dice, vamos a regresar a la normalidad del desabasto de la cadena global cuando acabe la pandemia. Sí, pero vean la hiperinflación que tienen en Estados Unidos ahorita, que eso nos va a golpear a México, querrámoslo, ¿no? Todas las importaciones que tenemos pues van a derivar en una inflación local, que obviamente todavía no la tenemos al grado de Estados Unidos. A eso hay que echarle flores a la 4T, que por lo menos ha mantenido la divisa mexicana relativamente estable, aunque ande en 20.70 por dólar, pero no tenemos la hiperinflación que hoy padecen en Estados Unidos. La siguiente, profesor. Sí, doctor. ¿México se puede subir a la ola tecnológica con el Big Data o seguiremos al final de las tendencias tecnológicas? Seguiremos las tendencias. La única manera en que nos subiríamos, pero hay que saberlo negociar, bueno, tenemos 124 millones de mexicanos, pesan, ¿no? Y luego tenemos, no sé cuántos tenemos en Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos, Landau, el anterior, decía que éramos 60, pero la oficina, el buró de Estados Unidos dice que somos 34. Eso sí, se los garantizo, somos ya más que los afro de Estados Unidos. Ya los mexicanos hoy, hablo de mexicanos, no de latinos. Yo abomino ese terminajo de hispanics, nunca lo he entendido, pero son los juegos lingüísticos, geopolíticos, domésticos de la oficina del censo, que tienen subreportados a los mexicanos. Los mexicanos van a ser la primera minoría étnica de Estados Unidos ya en los próximos 10 a 20 años. Vean el crecimiento exponencial de los centennials y los millennials de origen mexicano, más que hispanics. Ahora me van a decir, ¿por qué no metes a los latinoamericanos? Son nuestros hermanos. Yo soy nadie puede ser más latinoamericanista que yo, pero soy realista. La historia de los mexicanos con Estados Unidos es diferente a la historia del resto de latinoamericanos no mexicanos. Es muy diferente con Estados Unidos. Nada más, y además a nivel étnico y religioso también. El mexicano es guadalupano. Hoy la mayoría de los latinos no mexicanos lo digo con respeto, incluso yo estudié en una escuela primaria, el Turner Hodge de Mérida, Yucatán, no tengo nada contra los presbiterianos, son de origen protestante o evangélico. Muy bien, otra. En ese contexto, doctor, hay una pregunta interesante. ¿Qué perspectiva se le recomienda a la 4T en el manejo del titanio, el litio y las tierras raras? Bueno, no hay que cederlas, es nuestra carta de negociación, no tenemos otra. Vean, ya estamos muy avanzados en el TEMEC, va a durar 17 años. México realmente, lo digo
no quiero ser determinista ni trágico, dependemos mucho nuestra suerte de Estados Unidos. Ustedes saben, de 6 rubros, de los 6 principales rubros de ingresos de México, 5 son dependientes de Estados Unidos. ¿Cómo nos zafamos de eso? Es decir, nuestra realidad ya no es la de la UNAM, el mapa de Vasconcelos, de Latinoamérica, Hispanoamérica. Se volvió, nos guste o no, un concepto itamita del Woodrow Center, del Centro Woodrow de Estados Unidos, del Wilson Center, perdón, que es el concepto North America o Norteamérica, que es un concepto muy real, ahí lo tenemos. Dependemos de 5 de 6 rubros de Estados Unidos. Pues nada más vean las remesas. Hoy nos van a dejar este año 60,000 millones de dólares, esas son las proyecciones. Nos falta un mes para saber. Y yo creo que en Navidad van a arreciar más, ¿no? Entonces, hay una gran interacción, operabilidad transfronteriza entre Estados Unidos y México, nos gusta, ¿no? Menos con Canadá. Entonces, ¿qué puede hacer educarnos? Tenemos que educarnos. Yo siempre doy el modelo de Sudcorea. Sudcorea es un pequeño país, tiene 40 millones de habitantes, creo que mide lo que mide Chiapas, si no me equivoco. Y vean, se hicieron de su desarrollo, su piedra de toque la hicieron con la educación. Y hoy veamos, están después de Taiwán, son los segundos proveedores de chips en el mundo. O están entre los principales, no sé. Ya saben que eso los rankings varía dependiendo del año y quién hace los rankings también. Entonces, tenemos que ser rumbo. No estoy viendo, desgraciadamente, la educación en México fuera de nuestros grandes centros de estudio, pero hay una gran brecha. No es lo mismo la educación, pues lo digo abiertamente, en Jalisco, en Nuevo León, que en Chiapas y Oaxaca. Desgraciadamente. Ya ven hasta Samuel Z. García, perdón por el lapsus, Samuel García, el nuevo gobernador de Nuevo León, que se siente más gringo que mexicano, dice que no quiere llevar los mismos libros de texto que los oaxaqueños y los chiapanecos. Como que hay una gran discriminación, lo digo, yo tengo muchos amigos y empresarios además en Nuevo León, pero se pasan de discriminativos. A veces el Bronco dijo lo mismo, que había que quitarle dinero de presupuesto a Chiapas, donde tenemos el mayor índice de pobreza en el país, para pagar su déficit presupuestal, que era de 60,000 millones, me acuerdo, cuando lo evocó o eructó, porque ese cuate eructaba, el Bronco, ¿no? Y hoy véanlo, no sirve para nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. México es un país complejo. En realidad hay 3 Méxicos, norte, centro y sur. El sur está muy subdesarrollado. Los neoliberales lo abandonaron, lo explotaron, explotaban el petróleo del sur para salvar la quiebra del Grupo Monterrey. Hay que leer bien nuestro pasado reciente. Muy bien, otra, por favor, o ya no hay. Sí, como no, doctor, tenemos ahí. Mire, hay una muy interesante. ¿Sería prudente hacer alianzas de R&D, de Research and Development, con China, que ha incrementado sus inversiones extranjeras en América Latina? Desgraciadamente, geopolíticamente tenemos, bueno, les voy a decir, no quiero, me faltó esta parte, no quiero sonar determinista, pero yo soy realista. Tengo mis ideales, nunca los voy a abandonar, pero no dejo de perder el sentido de realidad, que es el primer principio de salud mental, que además el realismo es una escuela de relaciones internacionales. Principio de realidad es la salud mental. Entonces, ¿cuál es la realidad de México? Vean, vayan al Museo de Intervenciones y vean qué ha pasado con México desde el siglo XIX. La mitad del territorio se fue. Luego, hoy tenemos tenemos los tratados de Bucareli, hay un apartheid tecnológico de facto contra México. No nos dejan caer, pero tampoco nos dejan crecer. Luego tenemos, el mismo Brzezinski lo dijo, no queremos un Japón en la frontera. Entonces no nos quieren como maquiladores. El mejor ejemplo es Zapopan y Silicon Valley. El mismo ingeniero de sistemas mexicano gana $4,000 en Zapopan y ese mismo se va a Silicon Valley, le dan $25,000 al mes. Ahí lo tienen, está muy claro. Es el mismo cerebro. Nosotros tenemos genios en México,
gente maravillosa, creativa. El mexicano es muy creativo. Entonces, ahí tienen ustedes una brecha terrible en materia tecnológica. El mismo mexicano que trabaja en Zapopan, que le pagan $4,000, que me digo, dicen que es más allá, ya es clase alta, háganme el favor, $4,000, bueno, y al mes. Va a Silicon Valley y le pagan $25,000 al mes. Por eso tenemos también tanto de cerebros como de mano de obra y de todo. Bueno, al final de cuentas, ¿qué fue el Tratado de Libre Comercio? Fue una fuga masiva de mano de obra mexicana. Por eso tenemos tanto mexicano en Estados Unidos. Luego, el mismo Fox no decía que los mexicanos servían para ser jardineros de las casas multimillonarias de los Estados Unidos. Pues obvio, él nunca pensó mexicano. Fox, ni sabemos de dónde es su papá, pero su prima hermana, que yo la conozco muy bien, decía que era del otro lado, ¿no? De Estados Unidos. Otros dicen que de Irlanda, no lo sé, pero nunca pensó mexicano, Fox, desgraciadamente. Nos veía como jardineros, porque los estadounidenses no querían hacer ese tipo de trabajos, etcétera. Entonces, vean, tenemos la cárcel geopolítica, pertenecemos al Comando Norte. Eso a veces les olvida, a los mexicanos no estamos informados. Pertenecemos al Comando Norte, que es el paraguas militar nuclear de los Estados Unidos, que comparte con Canadá, pero además con Puerto Rico y, si no me equivoco, con Bahamas o Bermudas, creo que con Bahamas. Y México, nos pertenecemos a ese. Y luego a nivel geoeconómico, pues tenemos el TEMEC, donde, léanlo, nosotros leíamos en clase de posgrado en la UNAM, ese famoso TEMEC, son 1,000 páginas, que obviamente Videgaray, Peña y Guajardo me los leyeron. Léanlo, ahí lo tienen 1,000 páginas, se van por rubro. Vean, hay un veto implícito contra China. Entonces, yo un día fui a dar una conferencia a empresarios del Club de Industriales y vean, sale el reflejo condicionado del ignorante. Podrán hacer mucho dinero y tendrán mucho dinero, ¿no? Pero son ignorantes, no están enterados. El empresario mexicano, la mayoría de ellos, son ignorantes, se los digo, los conozco. Entonces, pues nos vamos con China. Oye, si no te dejan, si un tren bala de México a Querétaro no te dejaron, ahorita tenemos que pagar la indemnización, creo que $500 millones a los chinos, por no haber hecho el tren bala de México a Querétaro. A ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces tenemos doble jaula. Hay un veto implícito en el TEMEC contra China. Entonces no entendieron quién es Trump, ni cuál era la política de Trump vis-a-vis de China. Eso es una desgracia porque vean, aquí estamos yo diría una torre de Babel en México, hoy estamos viendo una torre de Babel porque es producto de la ignorancia, es el peor castigo que le hizo Dios a los humanos. Y es que nos vamos a la mitología bíblica, ¿no? O a la creencia bíblica, yo en eso soy respetuoso, yo manejo la metáfora. Estamos en México en una torre de Babel. No estamos viendo, bueno, primero que nada, ¿quieres que exista México o no? Si me dices que quieres que exista México, ya, vamos a dialogar. Si no quieres que exista México, bueno, primero que nada no te vamos a dejar. Digo, eso que quede claro. Entonces hay muchos, hoy por ejemplo estaba leyendo, se los digo abiertamente en forma crítica, vi los portales del Universal y del Reforma. Bueno, ni en Estados Unidos son tan antimexicanos como estos, en la cuestión de la reunión que van a tener con la parte mexicana. Apoyan todos los preceptos de la parte antimexicana en Estados Unidos. Pues digo, ¿cómo puede ser esa autoflagelación a ese grado? Bueno, obviamente habemos mexicanos que no los vamos a dejar. Entonces ahí ese veto hay que entenderlo. Yo creo que los empresarios tienen que educarse, hay que educarlos. Vean, una cosa es tener dinero. Además, tener dinero tiene un límite. Vean el rey Midas. El rey Midas, acuérdense, todo lo que tocaba lo hacía oro. Hasta la comida, se murió de hambre. ¿Qué vas a comer? ¿Te vas a comer el oro? Uno que tiene 20,000 millones de dólares va a comer más o menos, o va a dormir más, por favor. México hoy está viviendo una torre de Babel y esa debe ser nuestra participación como universitarios
educar a la población, aceptar las críticas que se hagan a la 4T. Hay que, bienvenidas. Hay muchas que tienen cabida, pero hay otras que no porque la 4T va a tener una reunión con Biden, te vas con la parte contraria a México. Hemos llegado a niveles de masoquismo y autoflagelación inconcebibles, se los digo abiertamente, preocupante. Pues ya están viendo intereses, lo que quieren es derrocar al régimen. Oye, entonces, ¿para qué sirve la democracia? Pues no hubo votación. Nosotros aguantamos 2 fraudes electorales cuando yo estaba en la oposición y nos comportamos como una oposición muy, pues yo diría muy responsable. Como se pudo haber tomado el Palacio Nacional, haber incendiado al país y no se hizo. Ten cuidado, seamos responsables. Bueno, la siguiente. Sí, doctor, hay unas muy ligadas, no sé usted cómo la observe. Mire, dicen, es peligroso que empresas privadas controlen la inteligencia artificial y no los estados. Sí. Y seguirla con esto. ¿Cómo puede México desarrollar la inteligencia artificial? No sé. Nosotros somos maquiladores, desgraciadamente. Por eso yo insisto, tenemos que educarnos. Y a ver, entrar a la inteligencia artificial, ¿cuántos años toma? A ver, ¿cuánto lleva Silicon Valley? ¿Cuántos años lleva? Estoy citando el libro de Lee, del chino. Ni siquiera dice Estados Unidos, ojo, dice Silicon Valley. Es decir, Silicon Valley ya se comió a Estados Unidos. Pues vean, las principales empresas en capitalización de mercado, ¿cuáles son en Wall Street? Todas ya andan en más de 2 trillones, casi. Entonces, ya la cuestión privada sí se comió a Estados Unidos, hay que reconocerlo. Sí, pero hay que tener cuidado también. Los privados de Estados Unidos tienen un concepto hegemónico global. Los privados de México y Latinoamérica son esclavos. Tengan cuidado también con eso. No es lo mismo. El privado de Estados Unidos, nos guste o no, piensa gringo, piensa estadounidense. El privado de Latinoamérica en general es medieval y no piensa latinoamericano. Y no se diga en México. Aquí piensa, además dependen de los créditos de Wall Street. Ahí me la platican, ¿no? ¿Cómo? Son esclavos. Hay que decirlo abiertamente. Y Estados Unidos no, el privado. Por eso el término de privatización hay que saberlo usar. No es lo mismo. Si ustedes me dicen México es igual que Estados Unidos en privatizaciones y estamos al mismo nivel, yo no estaría en contra de las privatizaciones. Lo que es que en México las privatizaciones, que son de esclavos, son sus esclavos de Wall Street, ha desembocado en privaciones. Hoy tenemos 96 millones de pobres. ¿Cómo puede ser eso? 96 millones de pobres. Es una vergüenza. El modelo neoliberal es una fábrica de pobres. Ya los creo en Estados Unidos. Vean, yo viajo seguido a China, conozco muy bien China. Nunca me tocó ver homeless. ¿Cómo se dice homeless? Los sin casa, los sin casa, homeless. Y en Estados Unidos, ¿cuántos quieren ver? ¿En cuántas ciudades? Donde vayan. Las grandes, sobre todo los rumbos urbanos. Vean, ya los ricos de Nueva York se están saliendo de Nueva York, se han ido a vivir a Florida. Vean el boom inmobiliario que hay en Florida. Sí, también hay que ver qué está pasando en Estados Unidos. Pero hay que tener mucho cuidado. Desgraciadamente, a veces las lingüísticas son reduccionistas. Cuando uno habla de privatización, en Estados Unidos los privatizadores están controlados por el Deep State y traen un proyecto de irradiación y hegemonía global. En México no. El empresario mexicano, por necesidad, desgraciadamente, pues depende de los créditos de Wall Street. Hoy no tenemos banca nacional. Pues vamos a tener banca nacional si el primer neoliberal de México, que es Cedillo, le entregó. Vamos a hacer historia. Es peor la entrega en este mundo financierista en el que todavía estamos viviendo. Fue peor la entrega de la banca que la del petróleo. Todavía el petróleo más o menos ahí vamos. Pero en la banca no tenemos banca nacional. No puede ser eso. Si el juego se juega con canicas financieras, entonces solamente te vuelves dependiente de Estados Unidos. Esa es la parte que, por ejemplo, yo sí veo, le falta a la 4T, el abordaje financiero. A veces yo soy crítico, yo seré muy amigo del presidente, pero yo soy crítico, siempre lo seré. Pero respetuoso, no que llegara
a la injuria, ¿no? Hoy, desgraciadamente, usted ve en la prensa mexicana, que le llamamos chayotera del viejo régimen, todos son insultos. Bueno, yo quiero una propuesta real. ¿Qué tal si tiene razón la oposición? No hay oposición en México. La oposición de México es gangsteril, desgraciadamente. Nosotros necesitamos una oposición. ¿Por qué? Porque ese es el juego democrático. Si no hay alternancia en el poder, ¿para qué sirve? Bueno, muy bien. No sé si haya más o ahí le paramos. Sí, doctor, yo creo antes de que venga el boicot del GAFAM y quizás de aquí de otros sectores. No lo dudo, doctor. No, una reciente. Bueno, interesante. A propósito de Pegasus, ¿tienen peso los científicos de Israel en lo que usted llama las ciberguerras? Sí, mucho. Como que le ha dado una especialidad de Estados Unidos. Yo no me como esos cuentos, yo conozco bien el Medio Oriente, esos cuentos, ¿no? Israel es un apéndice de Estados Unidos, hay que ser realistas, ¿no? Y tiene excelentes relaciones hoy con China y con Rusia, ¿eh? Ya saben, 20% de la población de Israel hablan ruso, pues vienen de ahí. Eso poca gente lo sabe. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es lo siguiente. Israel le han dado margen de maniobra en muchos ámbitos. Por ejemplo, en la cuestión nuclear, no firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, no hay inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Bueno, pues goza de canonjías celestiales que no le quieren dejar ni a Irán ni a Norcorea y a otros más países. Bueno, pues así es la geopolítica, ni modo. Hay que ser realistas también en eso. Entonces le han dado rubros, tiene muy buenos ingenieros en cibernética, muy buenos, pero no está, bueno, luego si nos vamos al origen religioso de los que están en el GAFAM, bueno, pues no me hagan hablar de más. Es decir, no hay gran diferencia entre Israel y Estados Unidos, no seamos bebés tampoco, ¿no? Entonces, es lo mismo. Yo no lo vería, no disociaría a Israel de Estados Unidos, menos en el ámbito, bueno, ahí está Zuckerberg, ¿vean? Incluso ahora que se hizo el Defense Innovation Board, el Consejo de Innovación de Defensa, que es del Pentágono, pues lo maneja un israelí, estadounidense, que se llama Joshua Marcus. Poca gente sabe de ese centro. O sea, ese se llama DIA, no, DIB, Defense Innovation Board. Búsquenlo, googleen. Joshua, que quiere decir Jesús en hebreo. Marcus, así como el gran filósofo de Frank, de la escuela de Frank, Marcus. Y ellos lo manejan, lo controlan. Obviamente en ese board está el Pentágono, porque como que al Pentágono se le fue de las manos Silicon Valley y hoy están tratando de recuperarlo. Por eso ven ustedes el golpeteo que están sufriendo las redes sociales, en particular Facebook, lo han golpeado sin misericordia en el Congreso. Incluso el Congreso intenta ya atomizarlos, ¿no? Pues ya se volvieron muy poderosos. La ley antitrust la tienen que practicar. Vean, eso es déjà vu. Ya se vio en la época de Ford, en la época de Roosevelt, toda la ley antitrust, cuando las grandes empresas, Standard & Oil, es lo mismo, pero con diferente coreografía. Es la misma escenografía con diferente coreografía tecnológica. Ya crecieron demasiado, se han vuelto muy poderosos el GAFAM, y naturalmente en Estados Unidos, sobre todo el ejército, intenta de nuevo que regresen a la botella de la que se habían salido. Muy bien. Doctor Jalife, pues muchas gracias. Le agradecemos. No sé si tendría usted algún comentario final. No, nada. O de parte del doctor. Nada, sigan así, los felicito, sigan siendo un centro de pensamiento plural, dialéctico, de discusión abierta. Qué bueno que hacen lo de las preguntas y respuestas, los estudiantes, los profesores participando todos, y que gane la mejor idea y que sirva para nuestro país. Muy amables, encantado. Gracias, un placer. doctor. Entonces, si nos permite, doctor Arturo Ortiz, ¿podría usted hacer la clausura del evento? Porque con esto cerramos nuestro seminario, doctor. Le agradecemos mucho. Hombre, encantado, fue un honor. Doctor, su micrófono, doctor. Doctor Arturo Ortiz. ¿Anda bien? Su micrófono. Lo que anda mal es el online de ustedes. Mi micrófono anda muy bien. Ya está. Sí, ya me escuchan. ¿Ya me escuchan? Ya, doctor.
Sí, Ay, sí, doctor. pues, mi querido Alfredo, pues te estamos enormemente agradecidos de que no nos abandones. Este seminario básicamente te tiene a ti como columna vertebral, ¿no? Qué amable, Entonces, lo agradezco. pues, ojalá que no nos abandones. Y No hay razón, oye, no hay pues razón ya, para abandonarlos. y pues hay que seguir discutiendo, Sí, tienes razón. Solo la discusión y el papel de la universidad de informar y de hacer estos trabajos, porque hay una ignorancia terrible. Como yo ayer estaba diciendo que la guerra de los cristeros se manejó a base de rumores, ah, porque fueron los rumores los que se movieron, y así estamos volviendo a los rumores. Se está hablando de que la electricidad va a acabar con el ser humano si se aprueba la reforma eléctrica. Ese es el rumor que están corriendo, como en la época de los cristeros. increíble. Entonces, en la lucha contra la ignorancia y contra los rumores. Ese es permanente. Ese es permanente, doctor. La lucha contra la ignorancia. Pues de momento quiero darte las gracias y Muy dar por clausurado este 16º seminario sobre la economía mundial, y vamos a hacer una serie de eventos a lo largo del año, dentro de lo cual pues consideramos tu idea de traer a esta persona, que supongo que tendrá que ser así. Vamos a pedir la fecha rápidamente porque no creo que sea con mucho tiempo de anticipación, pero lo vamos a apartar. Muy bien. Alfredo, lo agradezco pues un abrazo mucho. Y damos por terminado los trabajos de este 16º Congreso sobre Economía Mundial. Muchas gracias. Gracias, Encantado, doctor un placer. Gracias, Manuel. Un placer. Muchas gracias a todos Miguel los que Ángel Aramillo. participaron. Gracias por todo y nos vemos en próximos eventos académicos. Claro que sí. Hasta luego, buenas Muchas tardes. gracias. A Placer. todos. Felicidades a todos. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, Hasta doctor luego, Manuel, Joaquín. Gracias. Pronto. Mucho gusto. Hasta luego, doctor Jalife. Gracias. Placer. Gracias. Alfredo.